el resultado, vamos a tener una menor activación del efecto terapéutico. Esto es el mecanismo principal, porque hay otro, por el cual se explican las farmacológicas a nivel de esos fármacos. Por ende, si se da un fármaco antagonista, ahorita vamos a ver cuáles, ¿sí? Sobre un receptor, pues esto va a hacer la no activación, ¿okay? La activación, y que ende se va a traducir en que no va a existir efecto fisiológico. En los tres, como la pantallita, en los tres casos de interacción hablamos de un efecto fisiológico. ¿Okay? En los tres, solo que el uno va a estar inhibido. Por ejemplo, un paciente con náuseas, ¿sí? En el cual el centro, en el bulbo, por ejemplo, un paciente con náuseas, ¿sí? Va a entrar en efecto algunos receptores importantes, como son los receptores 5-HT. Por ende, cuando nosotros damos un fármaco como es un antagonista de los receptores 5-HT3, pues se va a inhibir este efecto de las náuseas. Estoy de ejemplos como por otra vez. Pero el otro día que estabas, ¿ya ves que poniste aquella? Y aparece arriba. Sí, apareció arriba y ahí. Perdón. Ajá. Ok, entonces les decía, esto por ejemplo ustedes lo van a ver, todos aquellos fármacos que tienen esta cualidad o esta característica, que son, ¿sí?, antagonistas. Otro ejemplo de los antagonistas son los antagonistas de los receptores H2 de histamina, ¿ok? Estos, por ejemplo, esos medicamentos, el ejemplo más claro o más representativo, pues es el caso de ranitidina, el cual pues fue ya retirado del mercado. Bueno, pues aquí tenemos dos situaciones, ¿no? Tenemos a los antagonistas H1 y a los antagonistas H2. Entonces, por ejemplo, en un proceso de una debilidad, pues siempre es muy importante, ¿sí? Eso pues quiere decir o está asociado a la liberación de histamina. La histamina, aparte de un efecto de vasodilatación, pues está involucrado en procesos de hipersensibilidad, ¿okay? Por ende, a veces el fracaso terapéutico o una mala respuesta en los pacientes se debía a que solamente se daban fármacos que solo iban a actuar sobre un cierto tipo de receptor. Por ejemplo, la mayoría de los antihistamínicos son antagonistas de los receptores H1, como es el caso de loratadina, como es el caso de difenhidramina, ¿sí? Por eso siempre se busca la manera de poder ocupar el mayor número de receptores para evitar que se esté produciendo este efecto fisiológico. En este caso, el efecto fisiológico pues es que va a evitar la liberación de histamina. Y ojo, o sea, porque vamos a ver más adelante, sobre todo cuando veamos la parte de gastrointestinal, bueno, los receptores están distribuidos en muchísimas partes del organismo. Hay medicamentos que van a tener precisamente una mayor afinidad, otros que suelen ser más específicos, ¿sí?
Y esto pues poco a poco lo vamos a ir observando. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, les decía, en el caso de los aires, hay aires que tienen una mayor afinidad por las ciclooxigenasas 1. ¿Sí? Las ciclooxigenasas 1 se encuentran en gran parte del epitelio, sobre todo epitelio que va a formar parte del músculo liso, que va a formar parte del sistema renina-angiotensina. Entonces, obviamente, al tener un efecto sobre eso, pues tronar esta parte, por ende, pasa a desencadenar pues una falla renal. También puede ser igual. Perdón, es que pensé que me habían desconectado porque y mi ventanita, yo creo que ya me desconectó, pero sí sigo en línea. Entonces les decía, esto depende también a la hora de seleccionar medicamentos. Por eso siempre les digo a los alumnos, piensa en todo el proceso complejo. No se trata de solamente tratar y tomar, ¿okay? Porque ese es el problema, por ejemplo, de las prescripciones en cascada. Las prescripciones en cascada te dieron, por ejemplo, no sé, tienes dolor y te dan, por ejemplo, en los pacientes operados utilizan algunos opioides. No, pues buprenorfina, morfina, fentanilo. Entonces, uno de los efectos esperados por los receptores que hay a nivel gastrointestinal pues es precisamente la pérdida o la disminución de la motilidad. Los pacientes se estreñen. Ya eso les da el laxante. Pero una vez que dan laxantes, pues hay que ver de qué tipo, ¿no? Porque el paciente comienza a deshidratarse, entonces comienza a aportar grandes cantidades dan un laxante, comienzan a aportar grandes cantidades de electrolitos y posteriormente, por eso es tratar un efecto de un medicamento y eso pues, se vuelve precisamente una prescripción en cascada que es en la parte de seguridad de la medicación. Entonces es muy importante entender este tipo de mecanismos, ¿no? Que va a haber fármacos agonistas y va a haber fármacos antagonistas. Dependiendo quién se encuentre en mayor cantidad, aquí es cuando ellos van a competir por un receptor. Es el momento en el que, por ejemplo, el uso del salbutamol en pacientes con asma, el butamol por ende pues va a generar taquicardia porque hay receptores a nivel de, como es músculo liso, bueno, pues también a nivel cardio va a estar allí, entonces llega el salbutamol y por ende pues son las taquicardias que se están generando, pero esos son efectos esperados derivados del mismo proceso farmacodinámico. ¿Okay? Pues vean la importancia de poder conocer. También existe la otra posibilidad. Dependiendo el número de receptores que se estén utilizando o que se estén ocupando con base en las dosis de esos medicamentos, pues va a ser el efecto. Esto es muy común, sobre todo en fármacos utilizados en terapias intensivas, como es el caso de las catecolamidas, ¿sí? También en algunos casos cuando para tratar algunas patologías a nivel cardíaco, dependiendo de la dosis, pues es el efecto que vamos a tener. Y eso se explica precisamente por este fenómeno, la interacción que hay entre los receptores agonistas y antagonistas. ¿Okay? Entonces, vamos a aclarar esos conceptos. ¿Sí? La afinidad se define como la capacidad que tiene un receptor específico para formar el complejo fármaco. Y ven, aquí está este ejemplo, ¿sí?
en el cual son tres moléculas diferentes, Se anotan todos en la hojita, porfa, y ahorita dime en uno. tres moléculas diferentes, en los cuales se entiende por alta afinidad. Vean la forma que tienen. Esto, por supuesto, al interactuar con este receptor, pues va a encajar de la mejor manera, ¿sí? Pero también va a haber otros fármacos que tienen algo muy similar, ¿sí? Y pues lo vamos a traducir. Se está viendo este ejemplo en el cual pues se dice que tiene una afinidad N, y por va a haber otro tipo de receptores para hacer la interacción, en el cual pues prácticamente no existe la afinidad. Entonces, a grandes rasgos, la afinidad es la capacidad que tienen los fármacos para unirse a un receptor y formar este complejo fármaco receptor. Dejen terminar de compartir pantalla para que vamos. Listo. Entonces ¿dudas o preguntas hasta aquí con esos conceptos? Esto es prácticamente la piedra angular para ver lo que viene más adelante. Obviamente eso se va a integrar con la parte de farmacocinética. O sea, la farmacodinámica no es por sí sola, ya habíamos visto, por eso tiene que pasar toda una serie de procesos a nivel del organismo, en lo cual pues eso se encarga de estudiar la farmacocinética, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que tiene el organismo sobre el fármaco? La farmacodinámica, ¿cuál es el efecto que tiene el fármaco sobre el organismo? Pues por eso es que las terapias, habla de terapias selectivas, porque elevada afinidad. Hay terapias que no son tan selectivas. Por supuesto, esto viene a su vez a explicar muchos de los efectos adversos de los medicamentos, sobre todo los que son mecanismos de acción dependiente, porque les decía, esto tiene que ver con respecto a la parte de concentración y efecto que se van a ver traducidos en la respuesta a nivel. Todavía están preguntando en el chat que cuál es el link. Creo que hubo una compañera que posteó el link en el cual estamos conectados. La verdad es que no voy a perder el tiempo en estar atendiendo el chat. O el fin de semana estuvimos aquí en el hospital sede y pues fui muy claro con ellos y les dije, ¿saben qué? No puedo estar dando clases y atendiendo el teléfono. En primera, porque ustedes se merecen un respeto de mi parte, porque todos merecemos ese respeto, ¿sí? Entonces, la verdad, pues es tiro por viaje, ¿no? Cada clase es lo mismo de no leen el chat, no leen las indicaciones que se siguen. Entonces, por ahí, si conocen algún despistado, háganle llegar, por favor, el link, ¿sí? Porque, pues, si no, vamos a estar perdiendo tiempo. Ya marcaron 3 veces. La verdad es que no. Ni con mi hospital sede. Con mi hospital sede creo que he sido de los más rudos, he sido muy robusto y dije, bueno, ya es responsabilidad de cada quien. Esto es como lo que yo entendía en muchas de las situaciones, porque yo decía, ¿qué no pasa lista, no? Y el profesor me dice, mira, tu asistencia es lo de menos, aquí no vas a pasar por asistencia, vas a pasar porque vas a demostrar que tienes las habilidades y el conocimiento para desarrollarse. Lo mismo es aquí, quien quiere entrar, adelante, quien no quiere entrar, pues muy considerable. Y hoy precisamente les voy a dar un ejemplo de una situación que pasó y que, bueno, sigo insistiendo, ¿no? La importancia de poder conocer un poquito para evitar que pasen todas estas situaciones a través de horrores de medicación, porque no son errores de medicación, y que, bueno, a veces se olvidan de toda esta parte y ya cuando lo empiezan a ver me dicen, no, pues es que usted lo ve de otra perspectiva. No, pues
la farmacocinética, farmacodinamia, te integran la farmacología y sigue siendo la farmacología. No estamos descubriendo el hilo negro, ¿sí? Lo que estamos haciendo nosotros pues es terminar de aterrizar, ¿ves?, estos conceptos. ¿Ok? ¿Dudas y preguntas hasta aquí con el concepto de afinidad, receptores, mecanismo de acción y efecto terapéutico? Está dando la pauta para no avanzar a lo que sigue. Si alguien todavía hay alguna duda, algo que no quede claro, con toda libertad estamos aquí para poder atender pues esto antes de seguir avanzando, antes de seguir bombardeando. El día de hoy pues vamos a ver algunas cosas en las cuales vamos a estar relacionando ya la farmacocinética, la farmacodinamia con situaciones especiales. ¿Okay? Entonces, adelante, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbanos en el chat, sobre eso nos basamos. ¿Dudas, preguntas que quieran aterrizar en, por favor? Está silenciado su micrófono. Sí, sí, ya vi. Está. ¿Hay alguna bibliografía para complementar? Sí. La realidad es que los artículos que estoy por cargarles, pues les voy a ser bien honesto, está en inglés. Por ahí alguien se quejó de que todo lo que mando lo mando en inglés. Fui claro al inicio, les dije, la información más reciente, lo más actual, pues se encuentra en inglés. Les voy a ser sincero, estuve haciendo el comparativo con lo que hay en español. Hay cosas de 1985. Entonces, pues imagínense, en 1985 todavía no tenemos las técnicas moleculares que tenemos ahora. Pues, por ende, los conceptos, pues sí han estado cambiando. Entonces sí hay. Entonces vamos a estarles compartiendo. ¿Existe una patología que sea un factor determinante para la absorción de fármacos? Alonso Hernández, Marisela, permítanme un momento, lo vamos a abordar el día de hoy con estas situaciones especiales, los pacientes críticos, el embarazo y la lactancia. Allí es donde vamos a empezar a relacionar prácticamente a aterrizar estos conceptos. El concepto de afinidad quedó como la capacidad que tienen los fármacos para unirse a un fármaco complejo. Sí, efectivamente, a eso se refiere la afinidad, la capacidad que tienen. Les había dicho que hay tres tipos, o bueno, se puede medir la afinidad en tres estadios. Como lo es alta afinidad, afinidad y afinidad baja. Entonces, de hecho, matemáticamente les asignan valores. Allí está. Matemáticamente, pues eso se conoce como, se le asigna el valor 1, 0.5 y 0. Eso se va a ver en las gráficas que les voy a mostrar el día de hoy con respecto a dosis-efecto. Entonces, la especificidad, ojo,
Este concepto nos habla como la capacidad para poder discriminar una molécula de otra. La realidad es que ningún fármaco tiene una acción totalmente específica, ya que pues estos pueden actuar sobre varios receptores. Va a ser a nivel intracelular, intercelular, a nivel de tejidos, ¿okay? El avance que están teniendo ahorita los medicamentos biotecnológicos, ¿sí? Es que son un poco más específicos, pero no son 100% específicos. Una mayor especificidad, y eso me queda más que claro, es por ejemplo como los COX-2, ¿no? Que tienen una alta tipo de enzimas, sin embargo también ejercen un efecto o en menor medida, digamos que una afinidad baja a lo que vienen siendo también los COX. Entonces ese es el problema. Entonces hay diferentes situaciones en las cuales pues los fármacos van a estar integrados, ¿sí? En este caso, otro ejemplo que también quiero que lo vean, un concepto que se integra, pues es el del ligando. El del ligando viene a jugar un papel sumamente importante, ya que sobre todo a nivel de las membranas celulares, va a decir quién tiene precisamente el paso y quién no. Si no existe un ligando que viene a complementar precisamente este proceso fisiológico, no va a existir el paso de un medicamento de un lado a otro. Y por ende, pues no vamos a tener un terapéutico. ¿Okay? Por ejemplo, aquí las hormonas se van a unir a un receptor en el cual, pues, vean, este es prácticamente como es el camino. El receptor va a cambiar de forma e va a interactuar con la proteína G dentro de la célula, ¿sí? Posteriormente la proteína G se separa y va a activar a otras proteínas y finalmente pues se une la proteína G nueva y esto va a amplificar el mensaje. Recordemos, grandes rasgos, que las hormonas son prácticamente esos comunicadores que hay a nivel del organismo, con esos mensajeros químicos que le dicen a la célula o que le dictan a la célula qué es lo que tienen que hacer. Entonces, por esa razón es que aquí se está observando este tipo de efecto. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Termino de compartir. A ver, aquí hay más comentarios que no tienen que ver con lo de hoy, es sobre medicamentos peligrosos. No le entiendo a la pregunta de Miguel Ángel González, que no tiene que ver de hoy, es sobre medicamentos peligrosos. No entiendo esa pregunta. El efecto terapéutico, César Alberto, lo habíamos definido como el resultado, mecanismo de acción que se va a obtener derivado de toda esa interacción que hay entre el receptor y el fármaco. ¿Okay? Miguel Ángel González, ¿puede volver a escribir su...? Ok, ya vi, gracias. Vamos a continuar entonces. Fíjense, ese es otro tipo de receptores, por ejemplo, que están asociados a lo que son
las enzimas, ¿sí? Pueden que pues un receptor puede ser una proteína, una enzima. Hay muchísimos tipos de receptores. Eso también es importante porque va a activar o juega un papel importante, por ejemplo, en las membranas, algo que se conocen como las bombas sodio-potasio. En las bombas sodio-potasio, pues como bien lo indican, están situadas a nivel de la membrana celular. Vaya, lo que hacen es separar el espacio extracelular del espacio intracelular. ¿Qué hacen? Bueno, pues a través de la generación de moléculas, como es el caso de ATP, lo que sucede es que tras la activación del sodio, se abre ese canal e ingresa potasio, y esto es derivado de un gradiente de concentración. Estas que van a hacer, pues es dar como resultado efecto terapéutico, ¿sí? Por ejemplo, con las insulinas, lo que hacen es permitir la apertura de los canales de potasio, ¿sí? Que comienza pues a tener el efecto hipoglucemiante. Entonces todos estos, por ejemplo, es muy importantísimo en fármacos que hay a nivel del sistema nervioso central, a nivel renal, derivado de las diferencias de los gradientes de concentración. Por eso es muy importante y es clave. Se dan cuenta, pues eso está regulado por estos dos electrolitos. Los electrolitos, y eso lo vamos a ver en la parte de fluidoterapia, juegan un papel relevante. Si su paciente tiene alguna alteración de estos, tiene hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, decalcemia, el nombre que le quieran asignar derivado a la deficiencia o a un incremento en la concentración de alguno de esos electrolitos, todos los electrolitos son esenciales, no se casan solamente con tres. Hay más electrolitos que juegan un papel importantísimo. Si hay una deficiencia o hay un aumento de estos, también eso se va a ver. Sí, pero que no, normalmente claro. Entonces, algo que tengan que agregar aquí, alguna pregunta, algo que no les esté quedando claro. Algo que no les quede claro todavía de aquí, porque vamos a estar partiendo para lo que viene. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer algo. Párense, vayan por agua, háganse ahorita, porque lo que viene son los conceptos que vamos a tener con unas curvas dosis-respuestas, y que por supuesto es importantísimo que ustedes estén completamente despiertos, porque es mezclar un poquito la parte de matemática con estas situaciones a nivel farmacodinámicos, y que nos va a dar la pauta para entender la respuesta terapéutica a cada uno de ellos. ¿Okay? Son las 3:53, regresamos a las 4 de la tarde, tienen prácticamente 7 minutos para hacer una escala técnica. Nos vemos aquí a las 4, por favor.